Dos ases de la aviación están luchando encarnizadamente sobre una húmeda y cálida isla tropical. Había que acercarse mucho en aquellos tiempos, como en una lucha a cuchillo. El objetivo tenía que cubrir el parabrisas y luego apretar el gatillo. En un combate aéreo desesperado, cada piloto trata de colocar al otro en su punto de mira, pero cuando tienen el disparo perfecto no se lanzan a matar. Un acto de caballerosidad, una pérdida de valor o un mal funcionamiento mecánico. Los restos revelan la verdad detrás del combate aéreo sobre Guadalcanal. Combate sobre Guadalcanal. En los cielos sobre Guadalcanal, dos pilotos de caza se baten en un combate aéreo legendario en la Segunda Guerra Mundial. Fue una de las batallas aéreas épicas de todos los tiempos, ojo con ojo, metralleta con metralleta, avión con avión. Este es el punto culminante de la guerra en el Pacífico, un enfrentamiento entre un luchador de primera línea de cada lado. En un combate aéreo desesperado, cada piloto trata de colocar al otro en el punto de mira de su metralleta. Pero entonces, cuando tienen el disparo perfecto, no se lanzan a matar. ¿Un acto de caballerosidad? ¿Una pérdida de valor? ¿O un mal funcionamiento mecánico? Al final de la batalla, cada piloto y su avión estarán acribillados a balazos. Y sin embargo, sobreviven. Esta extraordinaria historia llevará a los investigadores a lo profundo de la selva en Guadalcanal, donde hacen un sorprendente descubrimiento. Y por fin resuelven el misterio del combate aéreo sobre Guadalcanal. Combate sobre Guadalcanal. Durante 1942, dos aviones caza rivales luchan por la supremacía de los cielos en la guerra sobre el Pacífico. Un Zero de la Marina Imperial japonesa y un Wildcat de la Marina de Estados Unidos. Cuando los aviones se encontraron sobre la isla del Pacífico de Guadalcanal el 7 de agosto, se convirtió en una prueba extraordinaria de hombre y máquina. Aquel día, dos pilotos excepcionales están en el aire: Saburo Sakai y Pog Sutherland. Cada uno escribe un diario detallado de la anatomía precisa de aquel primer encuentro. Es uno de los combates aéreos mejor documentados de la Guerra del Pacífico. Podía oír la lluvia continua de balas silbando detrás de mí. La parte posterior de mi fuselaje era como un colador. No había visto nunca un avión enemigo moverse tan rápido o con tanta elegancia. Cada segundo sus armas se acercaban más a la panza de mi caza. Cada piloto admira la tenacidad, el valor y la destreza para pilotar de su oponente. Ambos hombres están en lo más alto de su habilidad. Ambos comprenden que tienen que llevar sus aviones hasta el absoluto límite. Hasta el final, el resultado es incierto. Saburo Sakai tiene 25 años y ya es un as probado con más de 50 bajas en su haber. Sus antepasados son samuráis. El programa de entrenamiento de pilotos en el que Sakai ingresa en 1937 le imbuye en esa misma filosofía guerrera feudal. La escuela produce solo un puñado de pilotos, pero a todos los han inculcado la creencia de que vencerán a un mayor número de enemigos a causa de su riguroso entrenamiento. Entrenar en las Fuerzas Armadas Imperiales requería una gran disciplina, era algo muy difícil. Era directamente brutal. El castigo físico era un acto habitual en todas las Fuerzas Armadas japonesas. Que te pegaran en la cara, que te golpearan el trasero con bates de béisbol y todo eso era parte del curso. La lucha sumo, por ejemplo, era para inculcarnos un espíritu agresivo. Estabas en el cuadrilátero con tu oponente y si perdías, tenías que quedarte allí hasta que ganaras a alguien. El año de Sakai, solo 25 de una clase de 70 suboficiales sobrevivieron al curso. Él recibió el reloj de plata ofrecido cada año por el emperador Hirohito para el estudiante piloto excepcional. Pog Sutherland tiene unos antecedentes muy diferentes.
Se ha entrenado en la Academia Naval de Estados Unidos como oficial y caballero. Siempre ha querido volar en portaaviones. Un compañero cadete y amigo de la Academia Naval que le recuerda bien es David Richardson. Pug era un piloto excelente. Pug, por supuesto, significa belicoso. Había sido boxeador en la Academia Naval. Un tipo muy agresivo, muy competente. Un individuo muy alegre. Era muy divertido estar con él. Como Sakai, Pug está decidido a triunfar. Su habilidad para evitar puñetazos se traduce con facilidad en esquivar y hacer picados en el aire, y se convierte en uno de los mejores tiradores de su escuadrón. Pero a diferencia de Sakai, no tiene experiencia en combate y está desesperado por atacar a un enemigo. No tendrá que esperar mucho. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacan Pearl Harbor. Ese día, Saburo Sakai está escoltando un escuadrón de bombarderos japoneses en otra misión para destruir las bases militares de Estados Unidos en las Filipinas. Cuando los cazas norteamericanos lanzan un contraataque, Sakai dispara y se apunta a su primera víctima norteamericana. Mientras Sakai está disparando a norteamericanos en el Pacífico, Pug Sutherland está a 7.500 kilómetros de distancia en un portaaviones patrullando el Atlántico. Pero con la declaración de la guerra no pasa mucho tiempo antes de que Estados Unidos se apresure a enviar tropas al Pacífico para contraatacar la embestida furiosa de los japoneses. En junio de 1942, los japoneses comienzan a construir una pista de aterrizaje en la isla de Guadalcanal, en las Islas Salomón. Japón pronto planteará una amenaza a las rutas de navegación aliadas entre Estados Unidos y Australia, por lo que el mando norteamericano decide lanzar su primer contraataque importante. Cuando los informes de una pista de aterrizaje casi terminada en Guadalcanal llegan al almirante Nimitz, ordena a una fuerza especial de 3 portaaviones que invadan la isla. El aterrizaje anfibio de 19.000 marines es apoyado por una flota de invasión tan poderosa como jamás había reunido Estados Unidos. El 7 de julio, el portaaviones Saratoga parte de Pearl Harbor con Pug y su escuadrón a bordo. Van equipados con el White-Cape Grumman, el caza de primera línea de la Marina estadounidense. Mientras navegan a través del Océano Pacífico, los oficiales se reúnen para una foto pre-batalla del escuadrón. Un acontecimiento que les permite pararse a pensar, ¿cuántos de ellos seguirán allí para la siguiente foto? El 20 de julio, el escuadrón pierde 3 Wildcat y 2 más sufren daños al intentar aterrizar después de un ejercicio de tiro. Al día siguiente, a Pug y sus compañeros pilotos se les informa de su papel en la invasión. Las historias de canibalismo en las Islas Salomón son muy comunes. Les dicen que no se aproximen a los nativos si tienen que lanzarse en paracaídas. El 7 de agosto de 1942, 8 meses después del día del ataque a Pearl Harbor, comienza la invasión. Poco después del amanecer, acorazados de Estados Unidos comienzan a bombardear las islas de Guadalcanal y la vecina Tulagi. Pero la invasión de Estados Unidos toma por sorpresa a la aislada guarnición japonesa. Son arrollados por completo. Piden ayuda por radio, pero la base japonesa más cercana está a 900 kilómetros, en Rabaul. El comandante de la base, el contraalmirante Yamada, se enfrenta a un desalentador problema. Guadalcanal está muy lejos, en el límite absoluto del alcance de sus cazas. Sin embargo, ordena a Sakai y a 17 compañeros pilotos que se preparen para volar allí. Comprobamos la distancia desde Rabaul a Guadalcanal. Significaba un viaje de ida y vuelta de más de 1.800 kilómetros sin margen para combates o tormentas, que consumiría combustible en cantidades prodigiosas. Como Sakai escribió en su diario, iba a ser la salida más larga que le habían pedido nunca que hiciera. Parecía una misión suicida.
Pero el legendario diseño ligero del Zero le hace muy eficiente en cuanto a combustible. La Marina estadounidense no tenía nada como eso. El Wildcat estaba en una grave desventaja contra el Zero. Sin los tanques de goteo que se ensamblaban bajo las alas, el Wildcat tenía el típico radio de combate de unas 200 millas náuticas. Eso era muy representativo de la mayoría de los cazas que volaban en aquel tiempo. Pero no sabíamos casi nada del Zero. Podía volar en una dirección, 500 o 550 millas náuticas, librar un combate aéreo y volver a la base. Todo con un tanque de gasolina. Y en consecuencia, cuando los Zeros se veían tan lejos de sus bases terrestres, los norteamericanos sacaron la conclusión lógica de que los japoneses tenían más portaaviones de los que creíamos. Al crear un caza que operara en la vasta escena del Pacífico, los diseñadores del Zero tuvieron que hacer algunas concesiones a la seguridad. Para averiguar qué precio tuvieron que pagar los pilotos japoneses por el largo alcance del Zero, el antiguo piloto de caza, Ralph Weatherham, se reúne con el biógrafo de Saburo Sakai, Henry Sakaida. Sabrá que aquí muchos soldados, cuando se abalanzaban sobre los Zeros japoneses, sacaban sus cuchillos de la jungla y cortaban un panel para llevárselo a casa. Quiero decir que eran como latas, era como abrir una lata. También tengo entendido que para ahorrar peso en misiones de largo alcance, terminaron eliminando del avión todos los artículos no esenciales, incluidas las radios. Para el piloto de un caza, una radio es muy importante para dar avisos y coordinar ataques. La radio del Zero japonesa era muy inferior y lo que hacían era sacarla del avión y trataban de deshacerse de cualquier peso que pensaran que no era esencial. Ralph está deseoso de saber la actitud japonesa sobre la protección de los pilotos por el historiador de la Marina Imperial, Sam Tagaya. El Zero, que pilotaba Sakai, el modelo 2-1, no tenía ningún blindaje, ni tanques de combustible de cierre automático. El personal de combate japonés era imbuido especialmente de la filosofía de estar siempre preparado para sacrificar la propia vida, lo que los hacía pensar que mucha protección en los aviones no era una prioridad. Creo que los japoneses lo descuidaron igual que descuidaron llevar una buena radio, y al final descubrieron que no podían sostener una guerra de agotamiento, como resultó ser esta, porque vas a perder a tus pilotos experimentados. La base aérea y naval de Rabaul alberga a un grupo de pilotos japoneses muy experimentados. Cuando la noticia de la invasión de Guadalcanal llega a Rabaul, el oficial al mando de inmediato ordena a 27 bombarderos que contraataquen. Aunque su misión será hundir barcos de transporte, no se detienen a cambiar las bombas por torpedos más letales. Los cazas Zero de Mitsubishi protegerán la formación de los bombarderos. Justo antes de despegar, Sakai advierte a su escuadrilla sobre los pilotos norteamericanos que están a punto de afrontar por primera vez. Les ordena permanecer en formación. Sobre todo, no os alejéis de mí. No importa lo que pase alrededor nuestro. Manteneos tan cerca de mi avión como podáis. Recordad, no os alejéis. Es la última oportunidad de Sakai de hablar con ellos directamente. Una vez en ruta, las señales con las manos serán el único medio de comunicarse. A las 10 en punto, una fuerza de 17 cazas y 27 bombarderos está en camino. Como los cazas Zero, los bombarderos no tienen protección contra el fuego en los tanques de combustible. La tripulación los llama puros voladores por su tendencia a estallar en llamas rápidamente cuando son alcanzados. Al alcanzar altitud de crucero la Armada Aérea, el ataque anfibio de los marines estadounidenses contra Guadalcanal ya ha comenzado en serio. Bajo la cubierta del Saratoga, el equipo de Puck recibe noticias de que una gran fuerza japonesa se aproxima. Su compañero piloto, David Richardson, recuerda su reacción. Teníamos miedo. Teníamos sensación de miedo. No, ese no es el papel. Pilotas tu avión y te concentras en lo que estás haciendo en ese momento. No te pones a pensar en la vida y la muerte. En lo que piensas es en cómo pilotar tu avión. Puck tiene solo 8 Wildcats bajo su mando para interceptar a 27 bombarderos japoneses. Tardan 45 minutos en colocarse en posición sobre los barcos de transporte, aún desembarcando marines y sus equipos.
Al mismo tiempo que llega el avión de Puck, la formación japonesa también tiene la primera visión del desembarco anfibio. Incluso en la distancia, Sakai se asombra de la magnitud de la operación. Debía haber 70 barcos de transporte aproximándose a las playas, y había otros buques demasiado distantes y numerosos para contarlos. Tras volar alrededor de 4 horas y media, los Zero sueltan los tanques externos de combustible vacíos. Sakai explora el cielo en busca de cazas norteamericanos. Puck también indaga a través de las nubes, buscando bombarderos japoneses. Su misión es derribarlos, si es posible sin atacar a los caza Zero que los escoltan. A las 13:00, Puck por fin da un primer vistazo a la formación japonesa. Bombarderos horizontales, 3 divisiones, 9 aviones cada una. Corto, Sabo, me dirijo a los transportes. Preparad las metralletas y apagad las lámparas. Vamos a por ellos, chicos. Derribó al bombardero líder y se apuntó el primer triunfo norteamericano en las batallas aéreas. Puck era un tirador excelente. Estaba entre los mejores de nuestro escuadrón, quizá entre los 4 o 5 primeros. Cualquiera que se encontrara enfrente de un Wildcat con sus 6 ametralladoras de calibre 50 estaba en problemas. El retroceso es potente. Físicamente te ralentiza. Es como si volaras en un muro de ladrillos. A pesar de recibir algunos disparos, Puck destruye el bombardero. Pero ahora es un hombre marcado. Los Zero van a por él y necesita todos los trucos que conoce para mantenerlos a raya. Aunque los Wildcats no ganarían un concurso de belleza y les falta el índice de ascensión y aceleración de los Zero, puede hacer picados más rápido. Pronto se planean tácticas para explotar esta ventaja. Los aviadores navales de Estados Unidos usaban tácticas de picado y elevación. Llevaban el Wildcat lo más arriba posible del Zero o de una formación japonesa. Aceleraban al máximo el motor. Hacían un picado a toda velocidad, disparaban. Se alejaban y usaban el impulso de ese picado para empinarse a su anterior posición como si se estuvieran realineando para atacar otra vez. Eso es lo que hacían. Como los bombarderos estaban tan cerca de su objetivo, Puck no tuvo tiempo de subir y atacarlos desde arriba. Sakai observa consternado cómo cada una de las bombas se hunde inofensiva en el océano. Obviamente era una estupidez intentar hundir barcos en movimiento desde una altura de 6 kilómetros. No pude entender por qué no se usaban torpedos que habían demostrado ser tan efectivos en el pasado. Tras el fracaso de su misión, los bombarderos japoneses dieron la vuelta para el largo viaje a casa. Decepcionado por no haber hundido un solo barco, Sakai está desesperado por derribar un avión enemigo. Mientras busca los rechonchos Wildcats, construidos por Grumman, divisó un extraordinario combate aéreo a varios cientos de metros bajo su avión. Era Puck Sutherland, evadiendo limpiamente varios Zeros. Sakai se asombra ante la habilidad del piloto del Wildcat. Los Zeros debían haber podido derribar al Grumman solitario sin ningún problema. Pero cada vez que un Zero tenía al Wildcat ante sus armas, el avión enemigo se alejaba y volvía a aparecer en la cola de otro Zero. Nunca antes había visto volar así. 2 de sus atacantes son de la escuadrilla de Sakai. Viendo cómo el Wildcat explota su inexperiencia, Sakai envía señales de querer unirse al combate. Se lanza en picado y dispara una andanada de largo alcance. Puck inmediatamente toma represalias subiendo hacia la panza del Zero de Sakai. El histórico duelo ha comenzado. Sakai trata de perder a Puck, pero él iguala al Zero giro a giro. Hicimos una espiral. Una tremenda presión gravitatoria nos aplastaba contra los asientos. Una película gris parecía nublar mis ojos. Mientras la selva de Guadalcanal se acerca a toda velocidad a su caza, Puck sale de la espiral y entra en un bucle. Esto es un error. Un Zero supera con facilidad a un Wildcat en tal maniobra. Fui derecho tras él y aparecí en su cola. Disparé 200 cartuchos a la carlinga del Grumman, viendo cómo las balas devoraban el fino metal y rompían los cristales.
No pude creer lo que vi. El Wildcat continuó volando casi como si nada hubiera pasado. Un Zero que hubiera recibido tantas balas sería ya una bola de fuego. El fabricante del Wildcat, Grumman, diseñó una carlinga que puede soportar mucho castigo. Sutherland estaba bien protegido de cualquier ataque desde popa porque el blindaje va desde el techo hasta el mismo suelo de la carlinga. Me sentí profundamente agradecido a los fabricantes del blindaje porque podía oír una ráfaga continua de balas chocando contra el avión detrás de mí. Lo que Pug Sutherland oía era el repiqueteo en el techo de las pequeñas balas de calibre de rifle. Unas balas tan pequeñas tuvieron poco impacto en el fuertemente blindado Wildcat. La parte delantera del parabrisas tiene un segmento de 7,5 centímetros de vidrio laminado. Se llama cristal blindado y detiene a un 7,7 disparado casi desde cualquier distancia. A causa de la durabilidad de su avión, de la chapa blindada alrededor de la carlinga y del tanque de combustible de cierre automático que evitaba incendios catastróficos en vuelo, Sutherland pudo sobrevivir contra 3 o 4 Zeros. Pero el Zero tiene un arma mucho más letal, un cañón montado en cada ala. A Sakai y a algunos de los pilotos del Zero más competentes les gustaba usar los 7,7 en corto alcance y una vez que han hecho blanco, entonces tiraban de este cañón que dispara proyectiles de 20 milímetros. Para poder apuntar bien y lanzar una andanada de balas de cañón, Sakai acelera y se acerca al Wildcat. Pero le espera una sorpresa. Pug está a punto de pisar el freno. Aceleré el motor justo cuando el caza del enemigo perdía velocidad. En un momento estuve a 10 metros del Wildcat intentando ralentizar. Pug ha tendido bien la trampa. El Zero está ahora al alcance de sus armas. Sakai se prepara para su inevitable final. Encorvé los hombros y me preparé para la embestida de sus armas. Sin embargo, no pasó nada. Ninguna bala llegó. Las armas del Wildcat permanecieron silenciosas. Toda la situación era increíble. Misteriosamente, en ese breve momento, Pug Sutherland no se lanzó a matar. ¿Tenía dañado el avión? ¿Se atascaron las armas? ¿O Pug no habría apretado el gatillo por alguna razón? Sakai no podía creer su suerte. De inmediato hace maniobras evasivas para evitar la línea de fuego del Wildcat. Se coloca al lado del avión de Pug y mirando al piloto norteamericano, ve que está herido. La sangre manchaba su hombro derecho. Vi la mancha avanzar hacia abajo, a su pecho. Ahora le toca a Sakai no disparar. Durante un momento Sakai duda si asestarle el golpe de gracia. Sinceramente, no sabía si debía intentar acabar con él o no. Esos pensamientos eran una estupidez, por supuesto. Herido o no, era el enemigo. Sakai afirmará en sus memorias que deliberadamente evitó apuntar sus armas al piloto. Pero cuando Pug lanza el Wildcat hacia arriba, Sakai sabe que debe destruir el avión. Se acabó. Apunté con mucho cuidado al motor. Un Zero lanzó una ráfaga bajo el ala izquierda. Miré sobre el ala derecha. Mientras Pug se lanza en paracaídas, su arma se sale de la funda. Consigue abrir el paracaídas a menos de 120 metros sobre el dosel de la jungla. Mientras cae a tierra, ve explotar su avión. «64 años más tarde, aún sigue habiendo preguntas sobre los acontecimientos que llevaron a la última ráfaga de disparos de Sakai. ¿Perdonó la vida a Pug a propósito? ¿Y por qué Pug no disparó cuando tuvo oportunidad?» Buscando respuestas, Ralph Waterman se dirige hacia Guadalcanal para examinar los restos recientemente encontrados del avión de Pug. Los trozos del Wildcat están esparcidos en lo profundo de la selva, pero Ralph cree que su experiencia como investigador de accidentes en las fuerzas aéreas puede ayudarle a descubrir pistas sobre lo que pasó realmente aquel fatídico día.
Al confirmar ciertos aspectos de la historia de la que hay muchas versiones diferentes, podemos averiguar cómo pensaban de verdad, cómo actuaron y qué tuvo lugar en aquellos momentos sobre Guadalcanal y en tierra. Ralph ha oído rumores de que un lugareño, Edlon Gill, ha encontrado restos que podrían ser del avión de Pug. Hola, estoy buscando a Edlon. ¿Conoce a Edlon? Este es el pueblo de Edlon. Éxito, muchas gracias, se lo agradezco. Disfrute del agua. El hombre que está con Edlon es Justin Thailand. Justin ha dedicado su vida a rastrear restos de aviones de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Hola, Justin. Edlon. Justin Thailand, un placer conocerle. 2 años antes, Edlon llevó a Justin a unos restos a 2 horas del pueblo. ¿Puede darme detalles? Justin sacó algunas fotos de números del avión para confirmar su identidad. De modo que esto lo sacó de los restos del avión, ¿no? Así es. Puede ver aquí la pintura azul clara de un avión de la Marina de los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Las letras Marina y debajo el número de departamento del avión, en este caso 5192. ¿Ha investigado el número de la cola para averiguar su historia? Sí, sin duda. Este número de departamento dice que era un avión pilotado por un piloto llamado James Sutherland. Una de las cosas más interesantes de este encuentro épico es que no acabó cuando terminó el combate aéreo. De hecho, para Sutherland sus problemas acababan de empezar. Una escalada de 1 hora los lleva a la cima del cerro que domina el valle, en el que se estrelló el avión de Pug. Casi puedo imaginarle saltando por un lado y cayendo libre a una distancia. Luego, el paracaídas se abre y a continuación está en los árboles. Comienza haciendo lo correcto, sabe que tiene que alejarse del área de aterrizaje del paracaídas porque allí es donde empezarán a buscarle, se centrarán allí e intentarán rastrearle. Pero está funcionando con pura adrenalina en ese momento, porque las heridas o las ignora o no las siente. Luego se pone a cubierto. Hace una evaluación de sus heridas y ve que está bastante mal, sobre todo porque una bala le ha atravesado el pie. Divisa a unos japoneses en una torre, que de hecho están buscando norteamericanos, pero él los ve primero y decide evitar los terrenos altos y las zonas de fácil movimiento y vuelve a la densa jungla. Pug está ahora en una situación peligrosa mientras cruza el territorio enemigo. Perdió su pistola cuando se lanzó en paracaídas, por lo que no tiene modo de defenderse si tropieza con un centinela. Una vez que se adentra en la jungla, sus problemas se agravan. Para empezar, yo estoy aquí y sudo profusamente. Él intenta alejarse del área de peligro y suda profusamente también. Se mueve por la adrenalina que le recorre el cuerpo. Tiene que enfrentarse a las serpientes, insectos y plantas trepadoras con espinas como alambres de púas. Y la desorientación que te embarga con un dosel de 60 metros por encima de ti donde no distingues el este del oeste porque no tienes ni idea de dónde está el sol. Todas estas cosas le están atacando, una detrás de otra, pero toma las decisiones correctas. Va por el camino adecuado para evitar que le vean y conserva su presencia de ánimo. Para Ralph, la bajada desde el cerro hasta el fondo del barranco es agotadora. Se siente aliviado cuando Edlon por fin le guía una sección de la corriente que corre a lo largo del fondo del valle. Aquí es donde están esparcidos los restos del Wildcat. Por fin, Ralph llega a la primera pieza de los restos. Pratt y Whitney, seguro. Ralph está mirando lo que queda del banco circular de los cilindros del motor radial del Wildcat. Descubre que uno de los cilindros posteriores ha sido golpeado, por lo que cree que era un proyectil de gran calibre. Esto da mucha credibilidad a lo que Sakai afirma cuando dice que disparó al motor. Y tenemos pruebas claras de que algo muy potente golpeó el cilindro de atrás y destrozó todo el motor. Lo que he visto aquí es coherente con la historia de Pug Sutherland y la de Saburo Sakai. Y es impresionante tener un trozo de historia aquí, enfrente de nosotros. Pero el gran misterio de por qué Pug no disparó sus armas cuando tuvo a Sakai a tiro no puede resolverse observando un motor oxidado.
Para responder a esa pregunta, Ralph necesitará rastrear las ametralladoras del Wildcat. Están ubicadas en el ala que fue vista por última vez un poco más alto en el barranco. Por desgracia, un gran alud de lodo ha tenido lugar recientemente en esta torrentera. Es obvio que casi todos los restos que quedaban han sido desplazados o enterrados. Por fin, el equipo encuentra una pieza pequeña del ala. Justin, esperaba encontrar mucho más del ala. Esto es muy poquito. La punta del ala, es evidente. Tiene las luces de navegación aquí. Aquí estaba la bombilla y parte del filamento aún está expuesto. Durante mi primera visita, Edlon y yo encontramos la estrella de Estados Unidos, el ala. Y se ve por toda esta grave erosión que la madre naturaleza ha transportado estas cosas más hacia adelante. Pero mientras Ralph y Justin discuten si abandonar la búsqueda, Edlon, el hombre que encontró los restos, ha divisado una nueva pieza crucial. Dios mío. Ha encontrado un proyectil del calibre 50 de la ametralladora montada en el ala del Wildcat. Bien, esta es una 50 y abajo muestra daños de batalla. Este proyectil fue golpeado con algo, y eso explica lo que pasó al menos a una de sus ametralladoras. Sabemos que Pack Sutherland tenía al menos un proyectil, por lo que es un hallazgo significativo y hace que todo este viaje merezca la pena. Un pequeño proyectil que hemos encontrado. Ralph está deseoso de buscar más restos, pero está previsto que el ciclón Jim llegue a la isla ese día y Edlon avisa que solo queda 1 hora de luz para realizar la escarpada subida que tienen por delante. Estoy molido. Hemos bajado todo el cerro hasta el barranco y luego hemos subido medio a gatas hasta la cima. Ninguno de nosotros tiene agujeros de bala, al menos ninguno ha sangrado. No hemos recibido una impresión por haber saltado en paracaídas de un avión que ha estallado en pedazos. Y lo único que puedo pensar ahora mismo es en la increíble hazaña que llevó a cabo Sutherland para salir de aquí. Es asombroso. Tras varias horas, Pack por fin sale de la jungla y alcanza la costa. Agotado por la ardua caminata, cae bajo un tronco. Está completamente deshidratado por la experiencia. Cuando despierta, está desesperado por beber. Algunos adolescentes de una aldea cercana divisan a Pack y se ofrecen a cuidarle. Uno de ellos, Bruno Nana, aún vive en la misma aldea. Ralph está deseoso de conocerle. Llámeme Justin. Este hombre se llama Ralph. Hola, soy Ralph. Encantado de conocerle. Gracias. ¿Es usted historia viva? Bruno, ¿recuerda la mañana del 7 de agosto de 1942 aquí en Guadalcanal? Sí. ¿Y qué vio? Un avión norteamericano, un gran avión, un caza pequeño, un barco grande y guerra todo el día y toda la noche. A pesar del riesgo de represalias japonesas, Bruno está decidido a ayudar al aviador herido. Era muy amistoso y sentía mucho dolor por las heridas de bala. Necesitaba ayuda y quería que le llevara a Lunga. No había suficiente tiempo para organizar el viaje, así que le llevamos a nuestra aldea y le dimos de comer. Le limpié las heridas y estuve con él toda la noche. A eso de las 4, le desperté y le llevé a la playa. Cuando llegamos, mi amigo tenía preparada una canoa. Tras remar durante un tiempo, vio unos soldados en la playa. Esperábamos que fueran norteamericanos y nos dijo que remáramos hacia la orilla. Los marines nos dijeron: ¿cómo podemos agradeceros que rescataréis a nuestro amigo? Dijimos que no queríamos nada, pero insistieron en darnos alimentos y cigarrillos. Sin saberlo Bruno y su amigo, unos soldados japoneses presenciaron todo el intercambio.
Mientras remábamos de vuelta a nuestra aldea, más soldados nos saludaron, pero esta vez eran japoneses. Nos obligaron a ir a la orilla y allí destrozaron nuestra canoa. Como castigo, los ataron a un árbol durante 4 días sin comida ni agua. Teníamos mucha sed, pero en lugar de agua, uno de los soldados nos dio orina para beber. Antes del alba de la 4ª noche, mi amigo consiguió soltar las cuerdas. Me desató a mí y escapamos de vuelta a nuestra aldea. En la actualidad, alrededor de la aldea de Bruno, todavía quedan muchos recuerdos de la batalla por Guadalcanal. Entre muchos trozos de restos, hay un ala intacta de un Wildcat. Ralph tiene curiosidad por comprobar el mecanismo que alimenta la ametralladora con balas del calibre 50. Desde que Edlund encontró ese proyectil en el lugar del accidente, he estado intentando ordenar las posibilidades que tuvo Sutherland en cuanto a cómo funcionaron sus armas durante el resto del combate aéreo. Aquí tenemos un ala de un Wildcat, y aquí es donde la ametralladora del calibre 50 estaría montada. Justo debajo, donde está mi mano, estaría el tambor de munición que la alimentaría con balas del calibre 50. Y se lo estoy mostrando a través de una rampa muy estrecha que está sobre un rodillo. Los soportes, como pueden ver, están muy apretados. Me resulta difícil hacer que estas balas se muevan con suavidad. Lo que me dice que el sistema tiene unos soportes muy apretados. Cualquier presión te dará problemas de atasco y Sutherland recibió mucha presión. En su diario, Puck describe el daño recibido en la batalla durante el primer ataque. Mi fuselaje de popa está dañado, probablemente por el artillero de cola del bombardero. El parabrisas ha estallado de un disparo oblicuo. Edlund ha vuelto al lugar de la caída de Puck a buscar más pruebas. Sus ojos de águila han divisado otro hallazgo importante. Cielos. No hay duda de lo que es, ¿no? Es una pistola automática del calibre 45. Es el tipo de arma que llevaba Sutherland. Tiene el tipo de funda que se enganchó cuando trataba de saltar por un lado del avión. De modo que este es un hallazgo asombroso. Es difícil demostrar concluyentemente que esta es la pistola de Puck, pero el hecho de haber sido hallada justo en el lugar del accidente es suficiente para convencer a Ralph. Estoy sosteniendo el arma que Puck Sutherland tenía en 1942, el 7 de agosto, el primer día de las batallas aéreas sobre Guadalcanal. Esta es una pieza increíble de historia. Asombroso. Asombroso. ¿Qué más tiene? Edlund ha recuperado más munición de las armas del Wildcat. Y puede ver que no ha sido disparada. Sí, el iniciador aún está intacto. No ha sido golpeado por el martillo. Y aquí tenemos 2 proyectiles más. Y es una evidencia muy concluyente que tuviera cantidades significativas de munición todavía en el avión. En su última noche en la isla, Ralph lleva a cabo un examen más de cerca del proyectil dañado del calibre 50 encontrado en el lugar del accidente. Creo que hemos sacado algunas conclusiones que aclaran gran parte del misterio. Una de ellas es por qué no disparó Puck a Saburo Sakai cuando le tuvo enfrente de él durante ese breve periodo, justo antes de que Sakai por fin retrocediera y derribara a Sutherland. Ralph está convencido de que este proyectil del calibre 50 del avión de Puck explotó en el cinturón de munición que alimenta la ametralladora. El extremo, el cuello, se incendió. Eso no hubiera ocurrido debido a un daño por impacto del accidente. Solo puede ocurrir si este proyectil se disparara fuera de la cámara de una ametralladora del calibre 50. Entonces, ¿qué causó que este proyectil detonara prematuramente? Puck atacó a un bombardero y durante el ataque estuvo bajo el fuego de 2 armas de ese bombardero, proyectiles de 7,7 milímetros y de 20 milímetros. Sabemos que algunos de esos proyectiles alcanzaron su avión porque Puck informó que su parabrisas estaba dañado. Eso solo pudo hacerlo el proyectil de 7,7 milímetros. Un proyectil de 20 milímetros hubiera hecho mucho más daño que simplemente romperlo. Si tomamos un proyectil de 7,7 y lo colocamos en posición de un proyectil del calibre 50, veremos que encaja perfectamente en esta ranura que hace abrirse el cinturón.
Este es un descubrimiento asombroso. Esta es, de verdad, la piedra roseta del avión derribado de Pack Sutherland. Ralph cree que cuando el avión de Pack fue alcanzado por balas de 7,7 milímetros de la ametralladora del bombardero, una penetró en el ala y causó que un proyectil en el cinturón de la ametralladora explotara, lo que atascó la ametralladora. Sakai tuvo suerte. Salvó su vida probablemente por el daño de la ametralladora del Wildcat. Habiendo sobrevivido con este margen tan estrecho, Sakai pudo haberse dado la vuelta y dirigido a casa con los bombarderos, pero no quiso hacerlo. Esta batalla todavía no ha terminado para él. Explora el cielo en busca de Wildcats. Lejos en la distancia, vio 8 puntos y pensando que eran cazas se separó de su escuadrón y aceleró al máximo para ir tras ellos. Y cuando estaba a unos 300 metros comprendió, estos son bombarderos y tienen ametralladoras apuntándole, así que era demasiado tarde para dar la vuelta. Y abrió fuego con todo lo que tenía a través de la formación, y ahí es cuando le dieron. Uno de los artilleros de cola estuvo tan cerca que de hecho vio el rostro de Sakai. Vio a Sakai golpearse hacia atrás. Fue como un destello en la pantalla de una película y desapareció. Parpadeé varias veces. ¿Qué pasaba? Todo estaba rojo. Un pensamiento de pánico se apoderó de mí. Quizá estoy ciego. Entonces cambié el pie a la barra del timón. Solo se movió mi pie derecho y el cero osciló al bajar la barra. Todo mi lado izquierdo parecía estar paralizado. Fragmentos de balas de los impávidos bombarderos han dejado a Sakai gravemente herido. Sam explica a Ralph cómo mantener el avión en el aire resultaría ser la prueba de resistencia más formidable a la que Sakai se había enfrentado nunca. Cuando entrevisté a Sakai, me enseñó las gafas y el casco que llevaba en ese momento de la misión. Y la bala, de hecho, le entró en la cabeza por encima del ojo derecho y destrozó la montura de sus gafas. Y luego salió por la parte de atrás de la cabeza. Estaba bastante claro, si cogías el casco de piel con la mano, veías dónde estaba el agujero de entrada y el de salida. O sea, le atravesó el cráneo. Le atravesó el cerebro, y es un milagro que no muriera en el acto. El hecho de que rompiera el parabrisas al entrar ralentizó la bala lo suficiente para no matarle. Al instante, todo el lado izquierdo de su cuerpo queda paralizado. No puede mover el brazo izquierdo ni la pierna izquierda. Para evitar caer en la inconsciencia, Sakai se dio a sí mismo corrientes de dolor irritando sus heridas. Está tan convencido de que morirá que decide acabar con todo en un resplandor de gloria kamikaze. Hubo un periodo de tiempo en el que voló adelante y atrás, intentando encontrar barcos enemigos para estrellarse. Así que voló hacia allí, luego dio la vuelta y zigzagueó un poco. Si debía morir, al menos me iría como un samurái. Mi muerte se llevaría al enemigo conmigo. Un barco. Necesitaba un barco enemigo. Por fin me dijo que tuvo una visión de su madre diciendo: «Hijo, despierta, despierta, domínate y dirige el cero en esta dirección». Dijo que dirigió el cero en esa dirección y rezó para llegar a casa. No creo que sea fácil apreciar la hazaña épica de la aviación que realizó este hombre, sin instrumentos de navegación, sin radio, nada más que una brújula y una bala en la cabeza. Es un logro realmente extraordinario. Es uno de los vuelos épicos en la historia de la aviación. Después de un atroz vuelo de 5 horas, Sakai, ciego de un ojo, con todo un lado paralizado y apenas consciente, por fin aterriza su avión en la base de Rabaul. Fue una de las batallas épicas de todos los tiempos y un hombre salió victorioso. Pero no acabó ahí. La naturaleza épica de esta batalla continúa para ambos hombres. Más tarde en su vida, ambos tuvieron que considerarla como la mayor aventura de su vida.
Aunque Saburo Sakai y Buck Sutherland sufrieron graves heridas en aquel primer día de combate aéreo sobre Guadalcanal, ambos se recuperaron y siguieron volando en más misiones de combate. Con un solo ojo, Sakai mató más enemigos. Al final de la guerra, se había convertido en el mayor as de la Marina Imperial japonesa. Le atribuían haber destruido 64 aviones aliados. Buck también se recuperó y se convirtió en un as. Le concedieron la Cruz de Vuelo Distinguido. Volvió a la Academia Naval y enseñó a volar a nuevos pilotos. Luego, en 1949, James Buck Sutherland se mató en un accidente mientras despegaba de un portaaviones. Tras bajarse de su cero por última vez, Sakai juró no matar a otra criatura viva nunca más. Ni siquiera un mosquito. Tras la guerra, los aliados prohibieron volar a los pilotos japoneses. Se convirtió en un budista practicante. Más tarde, buscó activamente la reconciliación con los norteamericanos, contra los que una vez luchó, conociendo incluso a Harold Jones, el artillero de cola que le disparó en la cabeza. Las memorias de sus aventuras de vuelo en tiempo de guerra se convirtieron en una película popular en Japón. Murió en el año 2000 a los 84 años de edad. Es asombroso que Buck y Sakai sobrevivieran a su primer día de combate aéreo sobre Guadalcanal. Pero el 7 de agosto de 1942 fue un día de ajuste de cuentas para ambos bandos. Uno de los mayores ases de Japón fue marginado de la campaña y 5 de los 8 Wildcats, bajo el mando de Buck, se perdieron. La captura de la pista de aterrizaje de Guadalcanal el 7 de agosto de 1942 demostró ser un punto de inflexión en la guerra contra Japón. Y las proezas de Buck Sutherland y Saburo Sakai aquel día siguen siendo un ejemplo inmenso del coraje y la habilidad de los verdaderos ases de la aviación. Pero la invasión de Estados Unidos toma por sorpresa a la aislada guarnición japonesa. Son arrollados por completo. Piden ayuda por radio, pero la base japonesa más cercana está a 900 kilómetros, en Rabaul. El comandante de la base, el contraalmirante Yamada, se enfrenta a un desalentador problema. Guadalcanal está muy lejos, en el límite absoluto del alcance de sus cazas. Sin embargo, ordena a Sakai y a 17 compañeros pilotos que se preparen para volar allí. Comprobamos la distancia desde Rabaul a Guadalcanal. Significaba un viaje de ida y vuelta de más de 1800 kilómetros sin margen para combates o tormentas, que consumiría combustible en cantidades prodigiosas. Como Sakai escribió en su diario, iba a ser la salida más larga que le habían pedido nunca que hiciera. Parecía una misión suicida. Pero el legendario diseño ligero del Zero le hace muy eficiente en cuanto a combustible. La Marina estadounidense no tenía nada como eso. El Wildcat estaba en una grave desventaja contra el Zero. Sin los tanques de goteo que se ensamblaban bajo las alas, el Wildcat tenía el típico radio de combate de unas 200 millas náuticas. Eso era muy representativo de la mayoría de los cazas que volaban en aquel tiempo. Pero no sabíamos casi nada del Zero. Podía volar en una dirección, 500 o 550 millas náuticas, librar un combate aéreo y volver a la base. Todo con un tanque de gasolina. Y en consecuencia, cuando los Zeros se veían tan lejos de sus bases terrestres, los norteamericanos sacaron la conclusión lógica de que los japoneses tenían más portaaviones de los que creíamos. Al crear un caza que operara en la vasta escena del Pacífico, los diseñadores del Zero tuvieron que hacer algunas concesiones a la seguridad.
Para averiguar qué precio tuvieron que pagar los pilotos japoneses por el largo alcance del Zero, el antiguo piloto de caza, Ralph Weatherham, se reúne con el biógrafo de Saburo Sakai, Henry Sakaida. Sabrá que aquí muchos soldados, cuando se abalanzaban sobre los ceros japoneses, sacaban sus cuchillos de la jungla y cortaban un panel para llevárselo a casa. Quiero decir que eran como latas, era como abrir una lata. También tengo entendido que para ahorrar peso en misiones de largo alcance, terminaron eliminando del avión todos los artículos no esenciales, incluidas las radios. Para el piloto de un caza, una radio es muy importante para dar avisos y coordinar ataques. La radio de... Decepcionado por no haber hundido un solo barco, Sakai está desesperado por derribar un avión enemigo. Mientras busca los rechonchos Wildcats, construidos por Grumman, divisó un extraordinario combate aéreo a varios cientos de metros bajo su avión. Era Puck Sutherland, evadiendo limpiamente varios ceros. Sakai se asombra ante la habilidad del piloto del Wildcat. Los ceros debían haber podido derribar al Grumman solitario sin ningún problema. Pero cada vez que un cero tenía al Wildcat ante sus armas, el avión enemigo se alejaba y volvía a aparecer en la cola de otro cero. Nunca antes había visto volar así. Dos de sus atacantes son de la escuadrilla de Sakai. Viendo cómo el Wildcat explota su inexperiencia, Sakai envía señales de querer unirse al combate. Se lanza en picado y dispara una andanada de largo alcance. Puck inmediatamente toma represalias subiendo hacia la panza del cero de Sakai. El histórico duelo ha comenzado. Sakai trata de perder a Puck, pero él iguala al cero giro a giro. Hicimos una espiral, una tremenda presión gravitatoria nos aplastaba contra los asientos. Una película gris parecía nublar mis ojos. Mientras la selva de Guadalcanal se acerca a toda velocidad a su caza, Puck sale de la espiral y entra en un bucle. Esto es un error. Un cero supera con facilidad a un Wildcat en tal maniobra. Fui derecho tras él y aparecí en su cola. Disparé 200 cartuchos a la carlinga del Grumman, viendo cómo las balas devoraban el fino metal y rompían los cristales. No pude creer lo que vi. El Wildcat continuó volando casi como si nada hubiera pasado. Un cero que hubiera recibido tantas balas sería ya una bola de fuego. El fabricante del Wildcat, Grumman, diseñó una carlinga que puede soportar mucho castigo. Sutherland estaba bien protegido de cualquier ataque desde popa porque el blindaje va desde el techo hasta el mismo suelo de la carlinga. Me sentí profundamente agradecido a los fabricantes del blindaje porque podía oír una ráfaga continua de balas chocando contra el avión detrás de mí. Lo que Puck Sutherland oía era el repiqueteo en el techo de las pequeñas balas de calibre de rifle. Unas balas tan pequeñas tuvieron poco impacto en el fuertemente blindado Wildcat. La parte delantera del parabrisas tiene un segmento de 7,5 centímetros de vidrio laminado. Se llama cristal blindado y detiene a un 7 serpientes, insectos y plantas trepadoras con espinas como alambres de púas. Y la desorientación que te embarga con un dosel de 60 metros por encima de ti donde no distingues el este del oeste porque no tienes ni idea de dónde está el sol. Todas estas cosas le están atacando, una detrás de otra, pero toma las decisiones correctas. Va por el camino adecuado para evitar que le vean y conserva su presencia de ánimo. Para Ralph, la bajada desde el cerro hasta el fondo del barranco es agotadora. Se siente aliviado cuando Edlon por fin le guía una sección de la corriente que corre a lo largo del fondo del valle. Aquí es donde están esparcidos los restos del Wildcat. Por fin, Ralph llega a la primera pieza de los restos. Pratt y Whitney, seguro. Ralph está mirando lo que queda del banco circular de los cilindros del motor radial del Wildcat. Descubre que uno de los cilindros posteriores ha sido golpeado, por lo que cree que era un proyectil de gran calibre.
Esto da mucha credibilidad a lo que Sakai afirma cuando dice que disparó al motor. Y tenemos pruebas claras de que algo muy potente golpeó el cilindro de atrás y destrozó todo el motor. Lo que he visto aquí es coherente con la historia de Pack Sutherland y la de Saburo Sakai. Y es impresionante tener un trozo de historia aquí, enfrente de nosotros. Pero el gran misterio de por qué Pack no disparó sus armas cuando tuvo a Sakai a tiro no puede resolverse observando un motor oxidado. Para responder a esa pregunta, Ralph necesitará rastrear las ametralladoras del Wildcat. Están ubicadas en el ala que fue vista por última vez un poco más alto en el barranco. Por desgracia, un gran alud de lodo ha tenido lugar recientemente en esta torrentera. Es obvio que casi todos los restos que quedaban han sido desplazados o enterrados. Por fin, el equipo encuentra una pieza pequeña del ala. Justin, esperaba encontrar mucho más del ala. Esto es muy poquito. La punta del ala es evidente. Tiene las luces de navegación aquí. Aquí estaba la bombilla y parte del filamento aún está expuesto. Durante mi primera visita, Eldon y yo encontramos la estrella de Estados Unidos, el ala. Y se ve por toda esta grave erosión que la madre naturaleza ha transportado estas cosas más hacia adelante. Pero mientras Ralph y Justin discuten si abandonar la búsqueda, Eldon, el hombre que encontró los restos, ha divisado una nueva pieza crucial. Dios mío. Ha encontrado un proyectil del calibre 50 de la ametralladora montada en el ala del Wildcat. Bien, esta es una 50 y abajo muestra daños de batalla. Este proyectil fue... Cal Grumman, el caza de primera línea de la Marina estadounidense. Mientras navegan a través del Océano Pacífico, los oficiales se reúnen para una foto pre-batalla del escuadrón. Un acontecimiento que les permite pararse a pensar, ¿cuántos de ellos seguirán allí para la siguiente foto? El 20 de julio, el escuadrón pierde 3 Wildcat y 2 más sufren daños al intentar aterrizar después de un ejercicio de tiro. Al día siguiente, a Pack y sus compañeros pilotos se les informa de su papel en la invasión. Las historias de canibalismo en las Islas Salomón son muy comunes. Les dicen que no se aproximen a los nativos si tienen que lanzarse en paracaídas. El 7 de agosto de 1942, 8 meses después del día del ataque a Pearl Harbor, comienza la invasión. Poco después del amanecer, acorazados de Estados Unidos comienzan a bombardear las islas de Guadalcanal y la vecina Tulagi. Pero la invasión de Estados Unidos toma por sorpresa a la aislada guarnición japonesa. Son arrollados por completo. Piden ayuda por radio, pero la base japonesa más cercana está a 900 kilómetros, en Rabaul. El comandante de la base, el contraalmirante Yamada, se enfrenta a un desalentador problema. Guadalcanal está muy lejos, en el límite absoluto del alcance de sus cazas. Sin embargo, ordena a Sakai y a 17 compañeros pilotos que se preparen para volar allí. Comprobamos la distancia desde Rabaul a Guadalcanal. Significaba un viaje de ida y vuelta de más de 1800 kilómetros sin margen para combates o tormentas, que consumiría combustible en cantidades prodigiosas. Como Sakai escribió en su diario, iba a ser la salida más larga que le habían pedido nunca que hiciera. Parecía una misión suicida. Pero el legendario diseño ligero del Zero le hace muy eficiente en cuanto a combustible. La Marina estadounidense no tenía nada como eso. El Wildcat estaba en una grave desventaja contra el Zero. Sin los tanques de goteo que se ensamblaban bajo las alas, el Wildcat tenía el típico radio de combate de unas 200 millas náuticas. Eso era muy representativo de la mayoría de los cazas que volaban en aquel tiempo. Pero no sabíamos casi nada del Zero. Podía volar en una dirección, 500 o 550 millas náuticas, librar un combate aéreo y volver a la base. Todo con un tanque de gasolina. Y en consecuencia, cuando los Zeros se veían tan lejos de sus bases terrestres, mismo suelo de la Carlinga. Me sentí profundamente agradecido a los fabricantes del blindaje porque podía oír una ráfaga continua de balas chocando contra el avión detrás de mí. Lo que Pack Sutherland oía
Era el repiqueteo en el techo de las pequeñas balas de calibre de rifle. Unas balas tan pequeñas tuvieron poco impacto en el fuertemente blindado Wildcat. La parte delantera del parabrisas tiene un segmento de 7,5 centímetros de vidrio laminado. Se llama cristal blindado y detiene a un 7,7 disparado casi desde cualquier distancia. A causa de la durabilidad de su avión, de la chapa blindada alrededor de la carlinga y del tanque de combustible de cierre automático que evitaba incendios catastróficos en vuelo, Sutherland pudo sobrevivir contra 3 o 4 ceros. Pero el Cero tiene un arma mucho más letal, un cañón montado en cada ala. A Sakai y a algunos de los pilotos del Cero más competentes les gustaba usar los 7,7 en corto alcance y una vez que han hecho blanco, entonces tiraban de este cañón que dispara proyectiles de 20 milímetros. Para poder apuntar bien y lanzar una andanada de balas de cañón, Sakai acelera y se acerca al Wildcat. Pero le espera una sorpresa. Puck está a punto de pisar el freno. Aceleré el motor justo cuando el caza del enemigo perdía velocidad. En un momento estuve a 10 metros del Wildcat intentando ralentizar. Puck ha tendido bien la trampa. El Cero está ahora al alcance de sus armas. Sakai se prepara para su inevitable final. Encorvé los hombros y me preparé para la embestida de sus armas. Sin embargo, no pasó nada. Ninguna bala llegó. Las armas del Wildcat permanecieron silenciosas. Toda la situación era increíble. Misteriosamente, en ese breve momento, Puck Sutherland no se lanzó a matar. ¿Tenía dañado el avión? ¿Se atascaron las armas? ¿O Puck no habría apretado el gatillo por alguna razón? Sakai no podía creer su suerte. De inmediato hace maniobras evasivas para evitar la línea de fuego del Wildcat. Se coloca al lado del avión de Puck y mirando al piloto norteamericano, ve que está herido. La sangre manchaba su hombro derecho. Vi la mancha avanzar hacia abajo, a su pecho. Ahora le toca a Sakai no disparar. Durante un momento Sakai duda si asestarle el golpe de gracia. Sinceramente, no sabía si debía intentar acabar con él o no. Esos pensamientos eran una estupidez, por supuesto. Herido o no, era el enemigo. Sakai afirmará en sus memorias que deliberadamente evitó apuntar sus armas al piloto. Pero cuando Puck lanza el Wildcat hacia arriba, Sakai sabe que debe destruir el avionamiento. Y por fin resuelven el misterio del combate aéreo sobre Guadalcanal. Combate sobre Guadalcanal. Durante 1942, dos aviones caza rivales luchan por la supremacía de los cielos en la guerra sobre el Pacífico. Un Cero de la Marina Imperial japonesa y un Wildcat de la Marina de Estados Unidos. Cuando los aviones se encontraron sobre la isla del Pacífico de Guadalcanal el 7 de agosto, se convirtió en una prueba extraordinaria de hombre y máquina. Aquel día, dos pilotos excepcionales están en el aire: Saburo Sakai y Puck Sutherland. Cada uno escribe un diario detallado de la anatomía precisa de aquel primer encuentro. Es uno de los combates aéreos mejor documentados de la Guerra del Pacífico. Podía oír la lluvia continua de balas silbando detrás de mí. La parte posterior de mi fuselaje era como un colador. No había visto nunca un avión enemigo moverse tan rápido con tanta elegancia. Cada segundo sus armas se acercaban más a la panza de mi caza. Cada piloto admira la tenacidad, el valor y la destreza para pilotar de su oponente. Ambos hombres están en lo más alto de su habilidad. Ambos comprenden que tienen que llevar sus aviones hasta el absoluto límite. Hasta el final, el resultado es incierto. Saburo Sakai tiene 25 años y ya es un as probado con más de 50 bajas en su haber. Sus antepasados son samuráis. El programa de entrenamiento de pilotos en el que Sakai ingresa en 1937 le imbuye en esa misma filosofía guerrera feudal. La escuela produce solo un puñado de pilotos, pero a todos los han inculcado la creencia de que vencerán a un mayor número de enemigos a causa de su riguroso entrenamiento.
Entrenar en las Fuerzas Armadas Imperiales requería una gran disciplina, era algo muy difícil. Era directamente brutal. El castigo físico era un acto habitual en todas las Fuerzas Armadas japonesas. Que te pegaran en la cara, que te golpearan el trasero con bates de béisbol y todo eso era parte del curso. La lucha sumo, por ejemplo, era para inculcarnos un espíritu agresivo. Estabas en el cuadrilátero con tu oponente y si perdías, tenías que quedarte allí hasta que ganaras a alguien. El año de Sakai, solo 25 de una clase de 70 suboficiales sobrevivieron al curso. Él recibió el reloj de plata ofrecido cada año por el emperador Hirohito para el estudiante piloto excepcional. Por alguna razón, Sakai no podía creer su suerte. De inmediato hace maniobras evasivas para evitar la línea de fuego del Wildcat. Se coloca al lado del avión de Puck y mirando al piloto norteamericano, ve que está herido. La sangre manchaba su hombro derecho. Vi la mancha avanzar hacia abajo, a su pecho. Ahora le toca a Sakai no disparar. Durante un momento Sakai duda si asestarle el golpe de gracia. Sinceramente, no sabía si debía intentar acabar con él o no. Esos pensamientos eran una estupidez, por supuesto. Herido o no, era el enemigo. Sakai afirmará en sus memorias que deliberadamente evitó apuntar sus armas al piloto. Pero cuando Puck lanza el Wildcat hacia arriba, Sakai sabe que debe destruir el avión. Se acabó. Apunté con mucho cuidado al motor. Un Zero lanzó una ráfaga bajo el ala izquierda. Miré sobre el ala derecha. Mientras Puck se lanza en paracaídas, su arma se sale de la funda. Consigue abrir el paracaídas a menos de 120 metros sobre el dosel de la jungla. Mientras cae a tierra, ve explotar su avión. «64 años más tarde, aún sigue habiendo preguntas sobre los acontecimientos que llevaron a la última ráfaga de disparos de Sakai. ¿Perdonó la vida a Puck a propósito? ¿Y por qué Puck no disparó cuando tuvo oportunidad? Buscando respuestas, Ralph Waterman se dirige hacia Guadalcanal para examinar los restos recientemente encontrados del avión de Puck. Los trozos del Wildcat están esparcidos en lo profundo de la selva, pero Ralph cree que su experiencia como investigador de accidentes en las fuerzas aéreas puede ayudarle a descubrir pistas sobre lo que pasó realmente aquel fatídico día. Al confirmar ciertos aspectos de la historia de la que hay muchas versiones diferentes, podemos averiguar cómo pensaban de verdad, cómo actuaron y qué tuvo lugar en aquellos momentos sobre Guadalcanal y en tierra. Ralph ha oído rumores de que un lugareño, Edlon Gill, ha encontrado restos que podrían ser del avión de Puck. Hola, estoy buscando a Edlon. ¿Conoce a Edlon? Este es el pueblo de Edlon. Éxito, muchas gracias, se lo agradezco. Disfrute del agua. El hombre que está con Edlon es Justin Thailand. Justin ha dedicado su vida a rastrear restos de aviones de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Hola, Justin. Edlon. Justin Thailand, un placer conocerle. Pierna izquierda. Para evitar caer en la inconsciencia, Sakai se dio a sí mismo corrientes de dolor irritando sus heridas. Está tan convencido de que morirá que decide acabar con todo en un resplandor de gloria kamikaze. Hubo un periodo de tiempo en el que voló adelante y atrás, intentando encontrar barcos enemigos para estrellarse. Así que voló hacia allí, luego dio la vuelta y zigzagueó un poco. Si debía morir, al menos me iría como un samurái. Mi muerte se llevaría al enemigo conmigo. Un barco. Necesitaba un barco enemigo. Por fin me dijo que tuvo una visión de su madre diciendo: «Hijo, despierta, despierta. Domínate y dirige el cero en esta dirección». Dijo que dirigió el cero en esa dirección y rezó para llegar a casa.
No creo que sea fácil apreciar la hazaña épica de la aviación que realizó este hombre, sin instrumentos de navegación, sin radio, nada más que una brújula y una bala en la cabeza. Es un logro realmente extraordinario. Es uno de los vuelos épicos en la historia de la aviación. Después de un atroz vuelo de 5 horas, Sakai, ciego de un ojo, con todo un lado paralizado y apenas consciente, por fin aterriza su avión en la base de Rabaul. Fue una de las batallas épicas de todos los tiempos y un hombre salió victorioso. Pero no acabó ahí. La naturaleza épica de esta batalla continúa para ambos hombres. Más tarde en su vida, ambos tuvieron que considerarla como la mayor aventura de su vida. Aunque Saburo Sakai y Buck Sutherland sufrieron graves heridas en aquel primer día de combate aéreo sobre Guadalcanal, ambos se recuperaron y siguieron volando en más misiones de combate. Con un solo ojo, Sakai mató más enemigos. Al final de la guerra, se había convertido en el mayor as de la Marina Imperial japonesa. Le atribuían haber destruido 64 aviones aliados. Buck también se recuperó y se convirtió en un as. Le concedieron la Cruz de Vuelo Distinguido. Volvió a la Academia Naval y enseñó a volar a nuevos pilotos. Luego, en 1949, James Buck Sutherland se mató en un accidente mientras despegaba de un portaaviones. Tras bajarse de su cero por última vez, Sakai juró no matar a otra criatura viva, nunca más. Ni siquiera un mosquito. Tras la guerra, los aliados prohibieron. Cuando los cazas norteamericanos lanzan un contraataque, Sakai dispara y se apunta a su primera víctima norteamericana. Mientras Sakai está disparando a norteamericanos en el Pacífico, Buck Sutherland está a 7.500 kilómetros de distancia en un portaaviones patrullando el Atlántico. Pero con la declaración de la guerra no pasa mucho tiempo antes de que Estados Unidos se apresure a enviar tropas al Pacífico para contraatacar la embestida furiosa de los japoneses. En junio de 1942, los japoneses comienzan a construir una pista de aterrizaje en la isla de Guadalcanal, en las Islas Salomón. Japón pronto planteará una amenaza a las rutas de navegación aliadas entre Estados Unidos y Australia, por lo que el mando norteamericano decide lanzar su primer contraataque importante. Cuando los informes de una pista de aterrizaje casi terminada en Guadalcanal llegan al almirante Nimitz, ordena una fuerza especial de 3 portaaviones que invadan la isla. El aterrizaje anfibio de 19.000 marines es apoyado por una flota de invasión tan poderosa como jamás había reunido Estados Unidos. El 7 de julio, el portaaviones Saratoga parte de Pearl Harbor con Buck y su escuadrón a bordo. Van equipados con el Whitecalf Grumman, el caza de primera línea de la Marina estadounidense. Mientras navegan a través del Océano Pacífico, los oficiales se reúnen para una foto pre-batalla del escuadrón. Un acontecimiento que les permite pararse a pensar, ¿cuántos de ellos seguirán allí para la siguiente foto? El 20 de julio, el escuadrón pierde 3 Wildcat y 2 más sufren daños al intentar aterrizar después de un ejercicio de tiro. Al día siguiente, a Buck y sus compañeros pilotos se les informa de su papel en la invasión. Las historias de canibalismo en las Islas Salomón son muy comunes. Les dicen que no se aproximen a los nativos si tienen que lanzarse en paracaídas. El 7 de agosto de 1942, 8 meses después del día del ataque a Pearl Harbor, comienza la invasión. Poco después del amanecer, acorazados de Estados Unidos comienzan a bombardear las islas de Guadalcanal y la vecina Tulagi. Pero la invasión de Estados Unidos toma por sorpresa a la aislada guarnición japonesa. Son arrollados por completo. Piden ayuda por radio, pero la base japonesa más cercana está a 900 kilómetros, en Rabaul.
El comandante de la base, el contraalmirante Yamada, se enfrenta a un desalentador problema. Los oficiales se reúnen para una foto pre-batalla del escuadrón. Un acontecimiento que les permite pararse a pensar, ¿cuántos de ellos seguirán allí para la siguiente foto? El 20 de julio, el escuadrón pierde 3 Wildcat y 2 más sufren daños al intentar aterrizar después de un ejercicio de tiro. Al día siguiente, a Puck y sus compañeros pilotos se les informa de su papel en la invasión. Las historias de canibalismo en las Islas Salomón son muy comunes. Les dicen que no se aproximen a los nativos si tienen que lanzarse en paracaídas. El 7 de agosto de 1942, 8 meses después del día del ataque a Pearl Harbor, comienza la invasión. Poco después del amanecer, acorazados de Estados Unidos comienzan a bombardear las islas de Guadalcanal y la vecina Tulagi. Pero la invasión de Estados Unidos toma por sorpresa a la aislada guarnición japonesa. Son arrollados por completo. Piden ayuda por radio, pero la base japonesa más cercana está a 900 kilómetros, en Rabaul. El comandante de la base, el contraalmirante Yamada, se enfrenta a un desalentador problema. Guadalcanal está muy lejos, en el límite absoluto del alcance de sus cazas. Sin embargo, ordena a Sakai y a 17 compañeros pilotos que se preparen para volar allí. Comprobamos la distancia desde Rabaul a Guadalcanal. Significaba un viaje de ida y vuelta de más de 1800 kilómetros sin margen para combates o tormentas, que consumiría combustible en cantidades prodigiosas. Como Sakai escribió en su diario, iba a ser la salida más larga que le habían pedido nunca que hiciera. Parecía una misión suicida. Pero el legendario diseño ligero del Zero le hace muy eficiente en cuanto a combustible. La Marina estadounidense no tenía nada como eso. El Wildcat estaba en una grave desventaja contra el Zero. Sin los tanques de goteo que se ensamblaban bajo las alas, el Wildcat tenía el típico radio de combate de unas 200 millas náuticas. Eso era muy representativo de la mayoría de los cazas que volaban en aquel tiempo. Pero no sabíamos casi nada del Zero. Podía volar en una dirección, 500 o 550 millas náuticas, librar un combate aéreo y volver a la base. Todo con un tanque de gasolina. Y en consecuencia, cuando los Zeros se veían tan lejos de sus bases terrestres, los norteamericanos sacaron la conclusión lógica de que los japoneses tenían más portaaviones de los que creíamos. No creo que sea fácil apreciar la hazaña épica de la aviación que realizó este hombre, sin instrumentos de navegación, sin radio, nada más que una brújula y una bala en la cabeza. Es un logro realmente extraordinario. Es uno de los vuelos épicos en la historia de la aviación. Después de un atroz vuelo de 5 horas, Sakai, ciego de un ojo, con todo un lado paralizado y apenas consciente, por fin aterriza su avión en la base de Rabaul. Fue una de las batallas épicas de todos los tiempos y un hombre salió victorioso. Pero no acabó ahí. La naturaleza épica de esta batalla continúa para ambos hombres. Más tarde en su vida, ambos tuvieron que considerarla como la mayor aventura de su vida. Aunque Saburo Sakai y Buck Sutherland sufrieron graves heridas en aquel primer día de combate aéreo sobre Guadalcanal, ambos se recuperaron y siguieron volando en más misiones de combate. Con un solo ojo, Sakai mató más enemigos. Al final de la guerra, se había convertido en el mayor as de la Marina Imperial japonesa. Le atribuían haber destruido 64 aviones aliados. Buck también se recuperó y se convirtió en un as. Le concedieron la Cruz de Vuelo Distinguido. Volvió a la Academia Naval y enseñó a volar a nuevos pilotos. Luego, en 1949, James Buck Sutherland se mató en un accidente mientras despegaba de un portaaviones.
Tras bajarse de su cero por última vez, Sakai juró no matar a otra criatura viva nunca más. Ni siquiera un mosquito. Tras la guerra, los aliados prohibieron volar a los pilotos japoneses. Se convirtió en un budista practicante. Más tarde, buscó activamente la reconciliación con los norteamericanos, contra los que una vez luchó, conociendo incluso a Harold Jones, el artillero de cola que le disparó en la cabeza. Las memorias de sus aventuras de vuelo en tiempo de guerra se convirtieron en una película popular en Japón. Murió en el año 2000 a los 84 años de edad. Es asombroso que Puck y Sakai sobrevivieran a su primer día de combate aéreo sobre Guadalcanal. Pero el 7 de agosto de 1942 fue un día de ajuste de cuentas para ambos bandos. Uno de los mayores ases de Japón fue marginado de la campaña y 5 de los 8 Wildcats, bajo el mando de Puck, se perdieron. La captura de la pista de aterrizaje de Guadalcanal el 7 de agosto de